Pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo. A veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Muy buenas, ¿cómo estamos todos? Comenzando un día hermoso, tardecita, tarde-noche acá en mi ciudad, hermosa ciudad donde estamos todos los días tratando de hacer un poquito de streaming, un poco de análisis técnico, análisis fundamental, tips, consejos y bueno, hoy pusimos de título lo que tiene que ver con soportes y resistencias, zonas obviamente psicológicas, números redondos, Fibonaccis, fractales. Obviamente lo que tiene que ver con los puntos pivot, muchas zonas que muchos no conocen, oferta y demanda, order block, todas esas zonas son según lo que hayas estudiado y aprendido, obviamente lo vas a ir implementando, pero algunas la conocen como zonas obviamente psicológicas, otros como flips. ¿Sí? Y así le van agregando distintos tipos, obviamente, de nombres técnicos, ¿no? Como para poder tener en cuenta cuando el precio está por llegar a esa zona, ¿no? Así que vamos a ver un poquito. Acá puse de fondo, miren, vamos a ver. Un segundito. Ahí estamos viendo de fondo lo que tiene que ver con Ethereum, ¿sí? Con, obviamente, la paridad Ethereum con USD Tether, ¿sí? Lo que puse fue velas mensuales, para que vean. Primero vamos a ver una cosita interesante. Acá vamos a ver si podemos ir explicando a detalle, ¿no? Lo interesante de esto es entender que vos el precio, ¿no? Obviamente lo tenés que ir respetando. Tenés que sentirte, obviamente, que cuando vas a hacer una operación, cuando vas a hacer un análisis, que vos nunca vas a saber lo que va a pasar. Sí podés proyectar a futuro lo que puede llegar a acontecer según las proyecciones, los análisis que vengas haciendo. En este caso vamos a empezar a marcar algo que tenga que ver con zonas psicológicas, ¿no? 12 meses cada vela, ¿sí? Obviamente que fui a velas grandes como para que tengan una idea, fíjense en cómo comienza y qué poca historia tienen las criptomonedas, ¿no? Obviamente, miren, desde el 2017 en Gate.io, por ejemplo, la gráfica, ¿no? Estamos dentro de lo que tiene que ver con las operaciones para Gate.io referente a Ethereum con el USD Tether. Pero bien, vamos a comenzar con velas anuales serían, ¿no? Cada velita dura un año. Esta comenzó este añito, 2024, 2023, 2022. Bien. Zonas psicológicas son zonas donde el precio llegó en su momento y al pasar el tiempo llegaron a tener importancia, relevancia cuando el precio vuelve a ese lugar y lo respeta, ¿sí? Con 2 toques, 3 toques, ya eso es interesante, ¿bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si nosotros marcamos acá zonas, por ejemplo, no hay muchas zonas en que marcar en lo que es, por ejemplo, velas de 12 meses, ¿no? Velas anuales. Pero podés ir, por ejemplo, que te puede servir muchísimo, haciendo compresiones, ¿no?
obviamente las zonas no son líneas, sino que son zonas, ¿sí? Acá vamos a hacer una pequeña compresión, como para que ustedes vayan viendo. Me voy a firmar obviamente en zonas donde el precio estuvo interactuando. Pero ¿para qué hago esto, no? Obviamente acá puedo llegar a marcar también una zona por encima. Agarro esta mechita, ¿no? Que es un high, y lo voy cruzando hacia el futuro, que sería el presente nuestro, obviamente, donde el precio ya formó un patroncito y vieron que estuvo interactuando con una convergencia, ¿bien? Obviamente que esto es sencillo, lo están viendo acá. El problema es cuando amplían, pasan a temporalidades menores y empiezan a ver zonas, estructuras que si las marcasen ustedes, por ejemplo, con temporalidades grandes, y van metiéndose dentro de forma fractal, van a ir viendo cómo se respetan esas zonas, ¿eh? Así que por ahora tenemos lo que sería una línea, una directriz, que ya les voy a explicar en un próximo video qué significa directriz y qué diferencia tiene con las líneas de tendencias, ¿eh? Las líneas directrices o líneas de tendencias que marqué en esta zonita comprimiendo el precio, ¿sí? Así que bien, estamos en Ethereum, estamos en velas anuales, obviamente, porque hoy nos toca hablar un poquito de zonas psicológicas, ¿sí? Lo que podemos ver dentro de estas zonitas también podemos marcar ya con dos velitas. Acá esta zonita a futuro ya toca dos veces acá arriba, ¿sí? Bien, ahí tenemos un dibujo armado, ¿no? Si vamos a lo que es temporalidades más chicas, vamos a empezar a ver cómo este precio fue respetado, ¿sí? Obviamente marcamos los highs y los lows, ¿sí? Ustedes saben que el precio va a ir interactuando. A ver si podemos poner zonitas acá. El precio va a ir, obviamente, tocando zonas, ¿no? Hasta que las rompe, apoya, dispara, pero cuando vuelve a apoyar y dispara, acá hay otra zona, ¿sí? Van marcando zonas, van marcando líneas de tendencia, ¿sí? Y eso uno lo va, obviamente, marcando, y las zonas relevantes, importantes, es las que tenés que ir dejando según qué tipo de trader seas, ¿sí? Porque si haces scalping, seguramente este tipo de zonas no te va a interesar, ¿sí? Así que vamos a pasar a velas mensuales, ¿sí? Que serían obviamente 30 días dentro de esa velita. Vamos a ver si podemos buscar acá mensuales. Recuerden que estamos en Ethereum, ¿sí? Vamos a ajustar un poquito, voy a achicar lo que es este indicador, que es un, obviamente, ahí a ver, un RSI, sí, que sería, miren acá, ¿ven? Acá empezamos a ver la forma de las velas mayores, donde las velas menores, ¿no? Lo que les explicaba ayer, vayan viendo porque esto va a tener un hilo, un desenlace en un principio, una introducción, un desenlace, y vamos a ir paso a paso desarrollando lo que es el análisis técnico, ¿sí? La idea está bárbaro. Entonces la vela que vimos anual, nosotros, esa vela anual que vimos, dentro de esa vela, vamos a ver 12, ¿no? 12 velitas. Acá pongo un ejemplo. 1, 2, ¿no? Obviamente con sus mechas, con sus rechazos, algunas que caen, otras que suben, ¿sí? Bueno, esto que estamos viendo dentro son velas mensuales, ¿sí? Acá, cada velita de estas son una vela de 30 días, 30 días, 30 días. El total, las 12 velas van a formar una vela anual, ¿me entienden a lo que voy? Bien, vamos a marcar ahora zonas que después les voy a dar un tip que les puede servir muchísimo. Zonas para marcar donde vos tenés que agarrar. Si sos, por ejemplo, scalping o intradía y operás en M15, te vas a M30, a H1 y H4 y marcás como si fuera el color de los semáforos, ¿sí? Rojo, amarillo y verde, las zonas. Te vas a H1, marcás las zonas como hice yo acá en el anual. Te vas a M30, marcás con amarillo otras zonas importantes. Y obviamente en M15 vas a marcar lo que encontrás, sabiendo que el amarillo es una temporalidad mayor y el rojo una superior a las anteriores, ¿sí? Entonces vas a respetarlas un poquito más, ¿bien? Así que vamos a meternos dentro de lo que tiene que ver con las velitas. Acá, ven, vamos a empezar a jugar un poquito dentro. Vamos a ver que ahora hay zonas nuevas que aparecen, que nosotros no las teníamos. Sí, zonas que, recuerden que esta zonita que marqué ahí, es esa mechita que está acá, ¿sí? Este toque que está acá, este toque que rompió y devolvió, ¿sí? Pero ¿qué encontramos acá también? Nosotros es interesante. El precio obviamente tuvo, no obviamente, comenzó muy consolidado, ¿no? En la época obviamente cuando comenzaba
estaban los tiempos de las cripto, empezó a reventar el precio hacia arriba, hubo obviamente una zona interesante donde la llegó a tocar, pero después se devolvió, ¿sí? Y obviamente que hizo un retroceso, ¿bien? Entonces acá adentro tenemos que empezar a ver qué zonas podemos marcar para que en un futuro puedan ser importantes. Por ejemplo, podés pasar la gráfica de velas a gráficas lineales. Entonces acá ves, por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro, que lo puedes marcar por ahí, ¿sí? Obviamente no vamos a ver las mechitas, pero no sé si alcanzan a ver ustedes. Esto tendría que tener otro color, por ejemplo, ¿no? Ahí ven hombro, cabeza, hombro. Y obviamente un dibujo chartista vos podés tomar en vez de hombro, cabeza, hombro, que esto sea una falla o una trampa, donde suelen tener estos dibujos, que seguramente mañana o la semana que viene vamos a ver los tipos de validación también, que les puede interesar muchísimo. Está bárbaro, porque van a entender por qué las ballenas, no nosotros, las ballenas, hacen movimientos bruscos y dejan obviamente en el piso a muchos pepes, a muchos traders, a muchos retail, a muchos comerciantes, obviamente los dejan fuera del mercado, sin participación, con algún drawdown grande o con la pérdida de capital, ¿sí? Esas son las fallas, trampas y climas, pero vamos a dejarlo para otro momento, donde obviamente voy a poner tipos de validación, que va a estar interesante, ¿sí? Bien, por ahora estamos con lo que son las zonas psicológicas, ¿sí? Que serían los soportes, las resistencias, obviamente oferta, demanda. Bien, acá que marcamos esta zonita por ahora que me interesa. También podemos ir a las velas de vuelta japonesas, donde vamos a ver las mechas, a diferencia de lo que es la gráfica lineal. Y también, a ver acá si encontramos alguna zonita, voy a ajustar un poquito más chiquito como para que podamos ver. A esta zona le voy a cambiar el color, como para que veamos que es de lo que tiene que ver con el mensual, ¿sí? Obviamente después te vas a llenar de colores, vos tenés que ponerle el nombre siempre. Inclusive acá lo que voy a hacer es, voy a poner esta zona ahí, un toque, dos toques, hombros, ahí, por ahí voy a poner ahí una zonita. Bien, ahí vos obviamente en el detalle tenés que poner que corresponde a la vela, por ejemplo, al high de las velas mensuales de tal fecha. Entonces esto en algún momento cuando llegue vas a ver si es importante y poner hace dos toques, 1 y 2. Ven, si vamos a la gráfica de líneas vamos a encontrar 1 y 2 toquecitos interesantes, ¿no? Donde hizo lo que le decimos hombro, cabeza, hombro, ¿no? Por ejemplo, bien. Así que bueno, ahí fuimos, encontramos en lo que es Ethereum para ir haciendo. Esto mismo lo podés ir haciendo con cualquier tipo de divisa, criptomoneda, acciones, es lo mismo todo. Obviamente cada uno va a tener una especialidad distinta, ya sea que operes Smart Money, Order Blocks, fractales, y bueno, y todo lo iré explicando acá también, no hay problema, lo que son los tipos de validaciones, el Smart Money, pero eso vamos a ir paso a paso porque obviamente en 30 minutos no vamos a poder, solamente vamos a tirar lo que son los soportes, las resistencias, las zonas psicológicas y algún que otro Fibonacci, ¿sí? También lo que pueden hacer es agarrar un Fibonacci, ¿sí? Los Fibonacci, ¿cómo se marcan? El Fibonacci se suele marcar de izquierda a derecha del pasado, ¿sí? Por ejemplo, si vas a marcar la tendencia alcista, vos tenés que agarrar ¿no? Este impulso, que sería hasta acá, pero vamos a agarrar todo el impulso completo para ver este retroceso, ¿sí? Marcamos de acá hasta arriba, hasta ahí, bien. Y fíjense que llegó prácticamente a una zona de Fibonacci que tengo marcadita acá. Entonces esa zona, a futuro, vos podés decir, bueno, esta zona me interesa porque hice un par de toques, 1 o 2 toques, en amarillo lo pongo, lo dejo ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Donde el precio estuvo. También en este momento está llegando a 0.50, obviamente el precio en este momento para chequear cuando estás por hacer una operación, pero no lo vas a marcar a eso, ¿sí? Vos vas a marcar las zonas donde hay más de 2 toques por ahora, ¿sí? Así que ahí vamos viendo, saco obviamente el Fibonacci para no llenar de zonas, después esto va a tener un sentido cuando vayamos a M15, no se va a ver así, ¿no? Obviamente vas a tener zonas con distintos colores donde vas a poder ver esas zonas psicológicas. Otra opción también que está buena para marcar lo que son los tipos de zonas psicológicas es los números redondos. ¿Sí? Ahora les voy a explicar un poquito de eso. Primero voy a sacar el Fibo. Si puedo, si me lo permite el mercado ahí. Vamos a ver de vuelta Control Z. Ahí está. Este que está acá lo voy a eliminar. A ver ahí. Ya para marcar la zona amarillita, que es interesante por si en algún futuro viene el precio hacia abajo. ¿Con qué se va a encontrar?
con una zona de una temporalidad, ¿no?, anual y una zona de una temporalidad mensual, por ejemplo, donde el precio se respetó, ¿bien? Pero por ahora vamos acá, y una compresión que está haciendo, obviamente. Vamos a pasar a lo que es las velas, que tiene que ver con diario, para no ir a semanal, para que vayan viendo, ¿sí? Vamos a meternos un poquito más rápido, porque si no, no vamos a hacer tiempo. Y vamos a meternos en la vela, vamos a ajustar un poquito más, acá a ver si... ahí vamos a achicar un poquito para que vean cómo es esto, ¿no? Obviamente, ven todo este dibujo que están viendo acá, ¿sí? Inclusive acá podés empezar a ajustarlo, podés empezar a tener un sentido. Acá, por ejemplo, empezás a ver, a medida que te vas metiendo, esta zona, por ejemplo, que está ahí, yo agarraría 1, 2, 3 toques y la rompió a la zona, ¿ven? La dejamos así, ¿sí? Ahí como está, ¿bien? ¿Por qué? Porque esa zona puede servir de apoyo cuando caiga el precio. Y cuando caiga, está sola en este momento, ¿la ven? Hace un toque, 2 toques, 3 toques, y si nos metemos acá adentro, estuvo interactuando. Entonces, si el precio hace un pullback, que el pullback es cuando rompe y vuelve al piso a pisarlo, ¿no? Esto es el pullback, miren, para el que no sabe, hacia arriba o hacia abajo, un pullback sería esto. A ver si les puedo dibujar acá, para el nuevo que no sabe. El precio viene, ¿no?, para arriba, para abajo. Supongamos que rompe este techo que está acá. Cuando lo rompe, ¿no?, que rompe el boss, que le llaman mucho acá, este high que está acá arriba. Bueno, sigue, pero antes de seguir, muchas veces ¿qué hace? Viene a apoyarse en esto que ahora es un piso, porque lo agarra de arriba. Esa zona sería un pullback, ¿sí? Para después o ir para arriba, o quedar consolidado, o descansar y ir hacia abajo de vuelta, para hacer o un hombro cabeza a hombro, o lo que tenga que hacer. Pero ¿me entienden? Los pullbacks son cuando rompe, se devuelve. Pero ya vamos a explicar, porque esto es largo, gente. Vamos a estar acá un añito, día a día, explicando todo, ¿no? Así que bueno, vamos a volver para atrás todo esto. Por ahora, soportes, resistencias, lo que les decía, zonas obviamente de tendencias, ¿no? Obviamente acá vamos a marcar, a ver un segundito, ahí está. Bien. Lo que les decía, acá marqué esta zona, que son zonas, ven cómo interactuó el precio acá mucho, ven cómo se pegó, inclusive cuando vayamos dentro, también van a encontrar dibujos chartistas que tienen que ver con zonas psicológicas, donde hay ampliaciones, compresiones, ¿sí? Pero ya vamos a llegar, espero llegar, si no lo continuamos mañana o la próxima semana, obviamente, para que quede bien, ¿no? Pero bueno, es una idea general igualmente, pero para que tenga una idea el que no sabe nada y el que sabe, quizás algo le sirve. Acá, por ejemplo, en este caso, miren, ¿qué pasa? Lo que les marqué, 3 toques allá arriba, que había 1, 2, 3 toques, y acá hizo como una pequeña ampliación del precio, ¿ven? Fíjense que los altos y los bajos, acá en esta zona, los altos van hacia arriba, ¿no? Y los bajos, que marcamos acá, hacen como una trompeta, van hacia abajo, ven una zona así más o menos. Bien, después rompe, se devuelve con un banderín caído, ¿no? Bajista, ahí lo ven, y marcamos esas zonitas. Obviamente, ¿qué es esto? Estos son ángulos matemáticos que vos vas marcando para tener una idea, pero tampoco tenés que llenarte de esto. Yo, por ejemplo, eso lo marcaría la semana que voy a operar, ¿sí? Pero las zonas importantes son las que les vengo marcando ahora nada más, ¿sí? Entonces, estamos en velas diarias, podés achicar un poquito ahí. Podés ver acá, por ejemplo, miren acá qué lindo. ¿Qué encontramos acá? A ver, díganme qué toques hay que se repiten, por ejemplo. Si yo cuento, acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un POC, ¿sí? El POC es cuando el precio interactúa por encima y por debajo. Por ejemplo, supongamos que esta es una consolidación, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y el precio, ahí, pic, ¿no? Supongamos, ¿no? Interactúa entre esta línea, obviamente una línea más recta, no así, obviamente. Vamos a sacar esta línea, vamos a poner una línea un poquito más recta. Acá ven, ahí ven. Supongamos que ese sería el POC, ¿ven? El precio estuvo interactuando muchísimo por esa zona. Entonces acá hay algo así parecido, ¿ven? Interactúa el precio. Entonces puede venir a visitarlo y puede que se quede, ¿no? Como puede que no venga, pero sabemos que esas zonas se le llaman POC, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros agarramos acá estas zonas de compresión, ¿por qué compresión? Lo vuelvo a decir, porque el precio está haciendo altos y bajos que van a un triángulo, a un punto en común, ¿sí? Acá despegó. Puede ser que haga un pullback, se devuelva y rompa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué encontramos acá interesante si se devuelve para hacer una compra? Encontramos un POC. ¿Lo ven acá? Un POC acá y acá. Que si vos haces una línea imaginaria, una zona imaginaria acá, entre este alto, este alto, este alto, este alto y este bajo que está acá, ¿ven ahí? Fíjense en que acá, si yo me meto dentro de esta zona, ¿ven? Esta mechita también es importante, ¿ven?
Esa mechita que está ahí es importante. Este alto de esta compresión, por ejemplo, acá hay una compresión que la rompió, ahí marcamos una compresión, acá obviamente altos y bajos que van a un punto en común, como el mayor, porque son fractalidades, ¿no? Pero bien, a lo que voy con esto es, estas zonas que marqué recién, que son importantes, que es un POC donde interactúa el precio, obviamente que el precio está interactuando en estos toques y por acá también, ¿no? Ahí, ¿ven? Ahí es importantísimo también, ¿bien? Pero voy con este ejemplo. ¿Qué hace el precio? Interactúa, obviamente el precio fluctúa, viene siempre a esta zona, se devuelve, viene, se devuelve, viene, se devuelve, hasta que rompe. Llega a la zona de esta compresión que estamos viendo acá de varios toques, 1, 2, 3, 4... 5 toques y el precio queda como consolidado. Acá ven que hay como si fuera un electrocardiograma. Ven acá, ahí, ¿sí? Bien, lo rompe, dispara hacia arriba, ahora quiere volver. Si volviese el precio, acá tienen dos opciones ustedes con velas diarias. En velas horarias vos podés buscar este agujero electrónico en compras, hasta acá, en ventas, perdón, ventas, hasta acá, ¿no? O podés esperar con alguna orden o buscar compras, si querés, y haces swing, por ejemplo, hablando de swing, en una zona donde ya no solamente es apoyada por una zona psicológica, que es lo que le estamos diciendo, ¿no? Lo que le estoy diciendo, un punto psicológico de varios toques que vienen en lo que es esta directriz en caída, ¿no? A la vez hace una convergencia, ¿me entienden? La convergencia es cuando el precio interactúa entre dos o tres zonas importantes. En este caso sería esta directriz y lo que sería este POC o esta zona de resistencia, y llamado POC también, porque acá interactúa, ¿ven? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y acá es una zona que solamente lo agarra por encima, pero por debajo hay un POC interesante también, así que es probable que el precio venga a buscar acá abajo, obviamente, ¿qué es lo que busca? Liquidez, ¿sí? Eso sería un equality low, ¿sí? Hacia abajo lo puede buscar, esa piscina, y después se va. ¿Y qué hacen todos? Obviamente, esto es un mundo que está lleno de nombres, ¿sí? Entonces vos te vas a asustar. Yo te lo voy a tratar de explicar fácil, pero muchos acá pueden buscar obviamente, lo que sería un imbalance, un order blocks, una zona importante para buscar lo que sería una pequeña compra, por ejemplo, donde vos podés ver acá zonas interesantes, podés poner un Fibonacci, lo que sea, para en esa zona o un poquito más abajo. Ya vamos a pasar a temporalidades chicas y van a ver que acá en esta mecha y estas que están acá son zonas importantes para compra, porque el precio va a venir a buscar esas zonas seguramente, ¿sí? Ojalá que no, obviamente, pero son zonas que le podés buscar un buen order block, por ejemplo, ¿no? Institucional, unas zonas importantes donde el precio va a ir a jugar, pero no me quiero ir muy finito porque no van a agarrar lo que son nuevos, ¿sí? Así que vamos solamente con zonas psicológicas. Por encima lo que seguimos viendo vamos a seguir marcando velas diarias. ¿Qué ven en las velas diarias ustedes? Si yo agarro y esta zona la voy a dejar como una zona, ahí está, la voy a sacar porque sería algo un poquito más complejo. Ahí está, bien. Esta zonita que estamos viendo en Ethereum, agarré Ethereum como podría ser, no sé, GT puede ser, la monedita de Gate.io, puede ser Bitcoin, cualquier moneda, agarran desde la temporalidad más grande y van a ir marcando zonas y dibujo chartistas que con el tiempo, si no saben, me preguntan, o lo que sea, obviamente, para ir aprendiendo, y van marcando de mayor a menor, ¿sí? Un orden donde el orden es el que vale, siempre traten de buscar zonas importantes y ponerles colores distintos, porque vos no podés ir a ver en qué temporalidad era el rojo o el verde. Vos le pones un nombre para saber acá, ¿no? Obviamente de qué trata, ¿bien? Bueno, acá marcamos zonas, pero también ¿qué podemos marcar acá? ¿Qué vemos nosotros, por ejemplo? Si achico un poquito más, ven ahí, ajusto un poquito, ajusto. Acá podemos tener, por ejemplo, a ver si puedo ahí achicar un poquito, no hay mucho historial ahí, pero yo puedo, si quiero, ¿no? Obviamente, marcar un Fibonacci. ¿En dónde? En esta zona no me interesa ahora. Puedo dejarlo marcado si quiero, pero voy a agarrar esta tendencia bajista, esta que está acá, voy a agarrar un Fibonacci, por ejemplo, les doy idea, como les dije, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y la zona que me va a ir planteando ahí, obviamente que no se ve seguramente, van a ser zonas psicológicas importantes. Fíjense en cómo en el 61, esta línea naranja, el precio frenó, ¿ven ahí? Si lo ampliamos un poquito con la lupa, miren ahí adentro, ahí ven, ahí, pic, ven, miren, un poquito ahí. Esa zona
Fíjense cómo el precio se quedó en esa zona. Obviamente estuvo por encima un poquito, por debajo, pero se quedó, ¿no? Ahí dando una vueltita. Entonces, ¿a qué voy con eso? Esas zonas son psicológicas también, ¿sí? ¿A dónde puede ir a buscar? Y bueno, supongamos que vos decís, vos sabés que está bueno lo que dijiste en diario. Así que puedo buscar ventas. Bueno, en ventas, fíjate qué lindo esto. Si me voy acá al pasado, tengo el 50% del Fibonacci, que sería la mitad de la tendencia, no la mitad, ¿sí? Donde en el 50% justo coincide prácticamente con la zona de convergencia de estos altos que están acá y de esta directriz que viene en caída de varios toques que vienen acá. 1, 2, 3, 4, 5 toques. Sin contar esta zona que sería un clímax, ¿eh? Pero no se preocupen, no les quiero hablar en ruso, ni en inglés, ni en nada. Es común, ya de a poquito, es día a día, vela a vela, ¿no? Así que bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Zonas interesantes. Entonces vamos a seguir metiéndonos para que vean, obviamente, todo lo que fue el pasado, pero qué hay dentro de ese pasado, ¿sí? ¿Qué hay en lo micro, en las larvas, en lo chiquito, ¿me entienden? Así que me voy a meter dentro de esas velitas y dentro de esas velitas, acá dentro, en estas y en estas, voy a marcar zonas de directriz, ¿sí? Por ejemplo, acá te puedo marcar una zona que le voy a cambiar el color, obviamente, para que no se confunda con otras zonas. Le puedo poner un color verde, por ejemplo, o punteado, pero es para que vean cómo con esa zona y con acá puedo marcar, por ejemplo, déjenme ver si da justito la matemática con ahí, vamos a marcar ahí, por ejemplo, es prácticamente un canal alcista, ¿no? Entonces en ese canal vos tenés que cerrar los ojitos y decir, bueno, está en un canal alcista, pero en la vela. Esto para que opera gente intradía, esto no es para que opera scalping. Te puede servir si estás por hacer en velas de un minuto una compra, una venta y llega a una zona de resistencia o de soporte o está acá y vos querés hacer venta, para un poco en un minuto porque puede pasar de que se quede consolidado o que haga un rebote. ¿Me entienden a lo que voy? Para eso están también los indicadores que te pueden ayudar como este si está sobrecomprado o sobrevendido. Esto es larguísimo, gente. Si quieren estoy una hora más, y lo terminamos, algo, aunque sea, ¿sí? Entonces, esta consolidación en subida, porque es un canal alcista, pero es consolidado porque va parejo. ¿Qué está mostrando en las velas diarias? Que el precio está subiendo de forma escalonada, haciendo de forma armónica, entre comillas, ¿no? Impulsos alcistas, retrocede, rompe el alto anterior, retrocede, hace un bajo más alto que los otros bajos, lo vuelve a romper, ven que lo rompe, miren acá, ven ahí. Ahí rompe. Este es un alto. ¿Lo ven? Ahí. ¿Qué hizo cuando rompe? ¡Puc! Lo rompió. Apoyó con un pullback, lo que le decía hoy. ¿Ven? Le voy a velas, a gráfica de líneas. Fíjense en ahí. ¿Ven? Ahí lo apoyó. Volvemos de vuelta a gráfica. Ahí está. ¿Bien? Ahí se apoyó. Obviamente un poquito más arriba. Ahí con la mechita. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que el precio venga a tocar este soporte. O que directamente ya empezamos a hacer que con dos toques. Supongamos, si no viene acá abajo, ya hay un ángulo acá. Ven, empieza a hacer ángulos. El ángulo lo que te va a mostrar es que mientras el ángulo está más inclinado hacia arriba, en cualquier momento vamos a ver una divergencia, ¿sí? Que se los voy a explicar en otro momento. ¿Qué hace la divergencia? Que no coincide los altos o los bajos de un indicador con los altos o bajos de el precio, ¿sí? De la gráfica. Y eso puede pasar de que mientras el ángulo esté más inclinado a 90 grados, vos te encuentres con que el precio en cualquier momento pueda hacer esto para abajo, ¿sí? Bien. Cuando se inclina mucho. Entonces es una trampita que está bárbara. ¿Por qué? ¿Cómo te podés dar cuenta? Un tip que les doy que está bárbaro. ¿Saben cómo se pueden dar cuenta? Con una media móvil, por ejemplo. Si vos acá agregás una media móvil, supongamos, ¿no? Miren esto. Díganme si no me sigue alguno, ¿eh? No, si no lo repasan, si no hay problema. Supongamos que este es el precio. Este es el precio. ¿Sí? El precio. Y va así. Y va subiendo. Y esta es la media móvil. ¿Sí? ¿Qué indica la media móvil? Que va hacia arriba. ¿Sí? Esperen un segundito ahí. Puedo ajustar un poquito que no lo van a estar viendo ahí. Ahí ven. Esta es la media móvil. Una media móvil, el precio va por encima, quiere decir que es una tendencia alcista con impulsos y retrocesos en una forma de canal. Como acá abajo lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? El precio va subiendo. ¿Y qué pasa con los ángulos? Si yo le marco acá un ángulo, le marco acá un ángulo. Miren el ángulo, un ángulo, otros altos. ¿Ven cómo va hacia los 90 grados? Y la media va por acá, ¿ven? La media, ¿dónde está? Ahí va la media móvil, ¿ven? Ahí va la media móvil. La media móvil sigue. Y el precio se va para arriba. Se va para arriba, hacia así, se va para arriba. Hacemos otro ángulo más. En algún momento, ¿qué va a pasar? Este alto
este alto con este nuevo alto y a la vez podés chequear si hay una divergencia donde abajo los altos van a estar al revés, hacia abajo, un alto más bajo que el otro, lo que va a pasar es que el precio acá, te lo puedo asegurar, va a venir ¿a qué? A darle un beso, a apoyarse en la media móvil, ¿me entienden? Entonces, eso es una forma de poder operar un retroceso, ¿sí? Ya sea alcista o al revés, podemos darle el mismo ejemplo, bajista, ¿sí? Eso está bueno, espero que les sirva. Bien, pero bueno, seguimos. Eso está bueno, acuérdense, revísenlo, está bárbaro. Son cositas que en otro lado las van a tener que pagar, gente. Acá no pagan nada, es todo de onda gratis, así que no hay problema. Bien, la idea es que vayan entendiendo. Vamos de vuelta con los soportes rapidito para llegar a lo que tiene que ver con las velas horarias, ¿sí? Fíjense en esto, ¿qué encontramos acá y acá? Si vamos al pasado, acá, y buscamos al filo, ¿qué encontramos acá? Un POC, ¿no? ¿Sí o no? Un POC, ahí, ¿ven? ¿Qué hace acá? Viene acá, toca, interactúa el precio acá, ¿o no? Esa zona, para el presente, es una zona que cuando el precio llegue, seguramente, en ese POC o en esa zona, va a interactuar y puede quedar consolidado o romper hacia arriba, pero que va a interactuar, ¿bien? Entonces, ya tenemos varias zonas. Olvídense de la cantidad de líneas. Ustedes tienen que ir dejando las más importantes. Y cuando vayan a temporales de M1, seguramente esto no lo vas a ver. Vas a ver una línea alejada de la otra con más distancia, ¿sí? Bien, supongamos que acá el precio, ahora voy a sacar esta zona porque era un ejemplo. Este canal lo dejo. El precio ahora queremos solamente empezar a marcar este canal y algo del pasado. El pasado es lo que les marqué hasta ahora, ¿no? Bien, nos vamos a qué, por ejemplo, a horario. Bien, tenemos acá, gente, sabemos tanto que no sabemos por dónde arrancar muchas veces, pero tenemos para explicar muchísimas cosas, tengo que les puede servir muchos tips, que les puede ayudar muchísimo, gente, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿se acuerdan el canal diario? Bueno, acá estamos en horario. ¿Y qué estamos viendo en el horario? A ver, ¿qué ven acá arriba? ¿Qué? Se le llama mástil con un banderín, por ejemplo, el palito y el banderín, a ver si hay un banderín acá, por ejemplo, un triangulito o algo, bueno, si no lo dibujo acá, ven acá, un triangulito, piqui, piqui, y después el precio suele ir la misma distancia, esta distancia es la misma que esta que está acá, ¿sí? Muchas veces, otras veces se devuelve para abajo, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy, ese dibujito que está ahí sería esto que estoy viendo acá, miren, acá, ¿ven? Al palito, el triangulito, lo ven ahí, el triangulito ahí, y después puede pasar de que el precio, pum, se vaya para arriba, ¿sí? Como también puede ser que se apoye en esta zona que está acá, interesante, donde el precio ya hizo muchos toques, uno acá, otro acá, otro acá. Si vamos para el pasado, por ejemplo, miren acá, volvemos para el pasado, hay más canales que van tocando, que van subiendo, tenemos que ir siempre recorriendo el pasado, ¿no? Bien, entonces, en estas zonas, esperen que vamos a ajustar un poquito ahí. Acá ven, ahí está la otra zonita, ven el otro toque que les decía, ahí ven, ese es el otro. Bien, ahora sí, vamos a meternos dentro de lo que tiene que ver con esta zona que les estaba dibujando muy bonita. Vamos a sacarla un segundito. Ahí está. Eso sería lo que sería un mástil con un banderín, una banderita, ¿no? Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Esta zona se la voy a marcar para que quede por un tiempo. No voy a agarrar el clímax que formó ahí, sino que voy a agarrar esa zonita interesante. Voy a agarrar esta zona para llevarla ¿hacia dónde? Hasta el futuro, por más que no sepamos. ¿Y qué hay acá, gente? Si el precio empieza a consolidar, ¿qué encontramos acá? ¿Qué pasa si el precio llega hasta acá? Y hace así, 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 así. No va a ser. Esta zona, vamos a ver acá un poquito. Esta zona que está acá, esa zona, es una zona de convergencia, ¿sí? Es una zona muy importante. Obviamente la tenés que esperar, porque si no llega ahí y tenés que hacer una operación, la vas a esperar. Pero si se va para arriba, tendrás que ver dónde se apoya. Fíjense que acá hay otro nuevo POC. Miren acá, eso es un POC que va para allá. Eso es un POC, ahí ven. POC. Ahí, bien, un POC. Bien, esa. Interactúa el precio acá, ven. Hay piqui, 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 ¿sí? Bien. Volvemos para atrás. Entonces, si el precio es lo más probable que haga el banderín este, obviamente no va a llegar tampoco a un punto en común. Puede despegar para arriba por acá o puede irse para abajo. Pero sí estamos seguros que en el pasado, obviamente, a ver ahí, control, a ver ahí. Bueno, estamos seguros que en el pasado lo respetó, ¿sí? Esta zona. Fíjense acá, un toque, dos toques, miren acá. Un toque, dos toques. Acá también hay varios toques, ahí.
ahí, ¿sí? Esto de acá también, obviamente que ahora lo voy a ajustar un segundito. Esto va hacia abajo un poquito, ahí una zonita, ahí un poquito más. Ahí estamos, ahí. Entonces son zonas, ¿ven? Esa mechita que está ahí, bien. Entonces, esa zona hacia el futuro se va acercando a este canal, ¿sí? Entonces, eso es una convergencia. A la vez, se está apretando el precio con un banderín, que lo estamos viendo acá, ¿lo ven? El banderín, este que está acá, ahí lo ven. Este banderín que está ahí, ese que está ahí. Bueno, con el mástil que está acá, obviamente estamos llegando a una compresión. Estamos dentro de la compresión, ¿bien? Voy a volver hacia atrás hasta llegar a velas de 5 minutos, como para que tengan una idea. Podemos estar haciendo esto todos los días. Les dejo tarea para que la hagan si quieren y la comparten conmigo. A ver si les voy a pedir que marquen zonas de validación, ¿no? Porque todavía no lo dimos. Zonas psicológicas, como les marqué. Agarren, empiecen. Yo les voy a ir enseñando lo que pueda las veces que estemos acá en vivo. Pregunten cuanto mucho. Yo voy a estar leyendo, obviamente. Hoy seguramente vamos a ver si podemos terminar esto nada más. Como para tener una idea, ya se me pasó el tiempo, pero voy a seguir hasta que termine por lo menos la idea general, ¿sí? Así que, compresión del precio en temporalidades con un POC acá en el medio, que le podemos poner el POC, ¿sí? Eso es interesante. El POC sería algo así, miren, si yo te marco acá, por ejemplo, a ver, ¿conocen el POC? Acá les voy a marcar algo interesante, a ver si me deja un segundito. Miren esto acá. Si yo te marco, miren, de acá hasta acá, mira. Ahí está, ¿lo ven? Ahí está el POC, ¿lo ven? Miren. Ese es el POC, ¿lo ven? ¿Ven que está esa línea roja? Es lo que les dije. Ese es el POC donde el precio interactúa, ¿me entienden? Ese es el famoso POC, ¿bien? Si les marco otro POC, lo que pasa es que acá tenés herramientas, pero si lo haces, yo ya lo veo y me doy cuenta, ¿me entienden? Vos acá podés marcar esta zona y esta zona y ahí te va a marcar el POC, ¿ven? Ahí, ¿lo ven? Ahí está marcadito el POC, ¿bien? Vamos a volver para atrás. Ahí está, ¿ven? Ese es el famoso POC. Ahí ven, interactúa el precio entre varias zonas, ¿sí? Nada más. Sube, baja por esa zona, se produce un POC. Bien, el volumen, ¿no? El perfil del volumen sería. Bien, así que ahí tenemos una compresión del precio. Sabemos que, ¿qué está haciendo Ethereum para analizarlo? El Ethereum rompió en su tiempo, se está devolviendo, comprimiendo, que era lo que les decía. Cuando escuchen de compresiones, es lo que estamos viendo ahí. Está comprimiendo el precio y ahora vemos cómo con un doble piso, si le querés llamar uno o dos toquecitos, el precio cae, se devuelve, respeta esta zona, no por esta, sino por lo que está en el pasado. Todos estos toques, miren, 1, 2, 3, esa zona es una zona que psicológica, ¿sí? Zona psicológica, ven, les voy a poner ahí, es una zona con mayúscula, zona, ahí sí, marca bien, psicólogo, decía, psicológica. Bien, ahí está. Psicológica, a ver, el tipo no sabía escribir. Ahí está, bien. Esa zona, y lo puso mal encima, ¿viste? Psicológica, ahí está. Bien. ¿Cuál zona es psicológica? Esta, ¿sí? Varios toques, ¿sí? 1, 2, y en el pasado, miren, otro acá. ¿Ven? Más para allá. Otro acá, un poquito más abajo, obviamente es para respetar, son zonas. Y a la vez vas buscando lo que son también los canales y zonas que vamos marcando. Bueno, esa zona es psicológica. El precio cayó, se devolvió hacia arriba. Ahora falta, ¿cuánto le queda acá? Un recorrido chico. ¿Qué te conviene buscar? ¿Compras hasta acá o ventas hasta acá? Entonces, si vas a buscar ventas, quizás es más lindo buscar ventas acá arriba, ¿no? ¿Me entienden? Ahí arriba una ventita, ¿sí? Porque tenés más distancia. Le falta muy poco para llegar a ¿qué? Al POC que está acá. Entonces si haces una compra seguramente podés llegar a perder porque va a caer. ¿Por qué va a caer? Porque estamos viendo, miren acá les marco, un POC donde el precio acá interactúa con 1, 2, 3, 4 zonitas y un techito, ¿ven? Entonces si buscas compra acá, sí, puede pasar de que rompa, pero hay una convergencia. Seguramente puede volver a caer y ir fluctuando, ¿me entienden? Pero bueno, es otra zona psicológica esa, ¿sí? Que lo vamos encerrando el precio. Lo que hago siempre cuando opero, lo voy encerrando. No en estas temporalidades, sino en M5, M1, que es lo que más opero yo, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos en lo que sería los rechazos, las zonas de Pepe rechazo, todas esas zonitas. Ahí vamos en H1, me voy a ir a rapidito M30, ¿sí? Vamos a ajustar un poquito más. Vamos a achicar mucho más para que vean ustedes cómo está el panorama, que tengan una pequeña idea. Recuerden que el pasado, ¿sí? Acá esto no es nada con el pasado. El pasado era lo que veíamos recién, las velas anuales, que si vamos para atrás esto es infinito pareciera, porque sigue, pero tiene un límite obviamente. Pero bueno, acá que marcamos zonas psicológicas, zonas importantes, conversiones, y fíjense cómo queda un dibujito hermoso para que vos vayas viendo que en esta zona ya se puede respetar como un techo,
¿sí? Si lo rompe, se traga, se come otro techo de cabeza y ¡pum! ¿Sí? Ahora, si sale, si el precio le da por salir, obviamente, porque la sensación de Ethereum es que está difícil, que puede caer, pero seguramente con las noticias importantes como el ETF, o en el caso de que fuera positivo, obviamente puede llegar a suceder de que lo acepten, obviamente, de que rompan, ¿no? Obviamente, y que sea un poquito más independiente que Bitcoin, ¿no? Que no dependa tanto de Bitcoin cuando cae. ¿Qué puede pasar acá? Miren, y el precio rompe esta zona, puede quedar acá y puede romper. Si rompe, ya acá, ¿qué encontramos? Miren esto, ¿qué encontramos acá, gente? Otro POC que coincide con un alto. ¿Lo ven el alto ese? A esa zona va a ir seguro. Y acá ¿qué encontramos? Otra zona interesante. No tendría que ser con el mismo color, ¿me entienden? Esta es otra zona interesante para que el precio venga a visitarlo. Entonces, fíjense en cuántas zonas ya tenemos marcadas. Sin contar, obviamente, esta que también puede interactuar un poco. Y esta zonita que también puede interactuar ahí otro poquito, ¿no? Ahí, ¿sí? Bien, entonces son zonas, ¿sí?, que vamos marcando. Y si cae, la próxima más cercana es esta. Por eso le digo que en el caso de que cae, tenés este vacío interesante para hacer ventas, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos viendo un poquito lo que son las zonas. Obviamente a vos no te tiene que quedar así. Cuando vas a un minuto vos tenés que saber. Vamos a sacar este dibujito, a ver. Bien, vamos a poner un poquito, permiso, les voy a regalar algo de música como para acompañar de fondo. Espero que la disfruten. Escuchen, esto para ustedes, escucha fuerte, pone fuerte. Eso, escucha. Me tomo un poco de aire que no respiro cuando trabajo, es tremendo esto, Ahí vamos. Pam, 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 pam. Bien. Esto, gente, es infinito para explicar, Vamos eligiendo lo que vamos encontrando, pero podemos estar horas acá, ¿sí? Horas, gente, créanme, horas. Pero bueno, la idea está dada, ¿sí? Así que, ¿qué marcábamos? Como veníamos, zonas interesantes, ¿no? En M30, ¿sí? Tenemos que empezar a ver, ¿qué te interesa? ¿Llegar a esta zona o a esta? Hay dos espacios, ¿sí? Entonces vos, a ver un segundito. Ahí está, bien. Entonces vos lo que podés hacer acá es empezar a buscar zonas como fractales, ¿sí? Si no querés operar fractales porque no los entendés muy bien, podés agarrar el FIBO mismo. El FIBO mismo te puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, acá lo que pueden hacer es, supongamos, ¿no?, que agarrás este impulso alcista. Entonces vos acá podés marcar un Fibonacci, ¿sí? ¿Ven? Si llegase a caer el precio, vos acá podés marcar la zona del 61, el 50 y el 38, ¿no? Esas tres zonitas son interesantes para que, si el precio cae, acá podés buscar alguna comprita, por ejemplo, ¿sí? O esperarlo acá abajo en el caso de que busques order blocks. Siempre una salida tenés que buscarle, ¿no? Obviamente con tu buena gestión, ¿no? Porque parece chica la zona de Fibonacci cuando la marcamos, pero ahora vamos a pasar y van a ver cuando llegamos, inclusive a M1, que tiene más sentido, ¿sí? M5. Esa zona, ¿por qué la marqué tan amplia, no? Porque vos acá podés buscar una compra, una segunda o una tercera compra con obviamente un porcentaje que es el que estás dispuesto a ceder en el caso que se va en contra, ¿sí? Entonces, esa zona puede ser interesante con este impulso que hizo que sabés que va a venir. Pero también puede ser al revés. Vos podés esperar acá arriba, ¿no? Obviamente que el precio caiga. Supongamos que el precio va a caer. El precio viene, ¿no? Y rompe esta zona. Vos podés buscar una venta con un TP, separarlo en tres, ¿no? Entonces vos podés poner acá TP1, TP2 y TP3, ¿sí? Primera, segunda y tercera zona como llegada de una venta, ¿sí? Bien. Ahora, el que hace billetera spot, ¿no? Que no tenés que... una billetera spot donde estás holdeando Ethereum. Sabés que si cae acá abajo, podés hacer una pequeña comprita más, ¿me entienden? O acá abajo, una pequeña comprita más. Buscar las zonas donde el precio se va a frenar, ¿sí? Entonces, si haces una comprita acá abajo, en esa zona, acá sobre todo, por acá, o en la zona del 61 de Fibonacci, entonces, un poquito más ahí, es interesante para hacer promedios de lo que vos venís haciendo en una billetera spot, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora me decís, no, pero yo opero M1. Bueno, ¿qué encontramos en M1, gente? ¿Qué encontramos en M1 si saco esto? Miren.
acá un mástil de vuelta, ¿ven? Encontramos un palito que sube rápido y que forma una pequeña sensación de compresión del precio, ¿ven? Ahí agarramos altos y bajos que van en un punto en común, ¿sí? Si yo saco todo esto y dejase solamente el dibujo, ustedes verían obviamente este dibujo que está acá, verían algo así, miren. A ver si puedo marcar un palito con esto. ¿Por qué esto es así? Porque el precio subió y empezó a bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, con altos y bajos que van a un punto en común, ¿sí? Van a un punto en común, como acá. Vamos a ver si llega hasta acá. No creo que llegue hasta acá, pero en algún momento se va a ir para arriba o en algún momento va a venir a buscar esta zona. Si viene a buscar esta zona, podés hacer promedio. Si va para arriba, podés buscar obviamente ventas acá arriba, ¿sí? O esperar obviamente según la estrategia que estés utilizando. Pero es infinito, gente. La idea es que tengas una estrategia, porque vos no sabés para dónde va a ir. Solamente vamos proyectando, ¿me entienden? Espero que les guste porque está bueno esto para aprender. Me voy a descansar un poquito. Yo calculo que esto ya es la primera parte para no mezclar tanto. Sí, quiero que tengan en cuenta que, como para que ustedes vean, nosotros pasamos de temporalidades grandes, el ejemplo gigante que di, una vela anual, varias velas anuales. Pasamos a mensuales, semanales, diarias, H4, H1 y nos vamos metiendo a la fractalidad adentro. Pero a la vez aprovechamos a marcar los high, los low, obviamente el close y obviamente el open, apertura y cierre de zonas que son importantes, porque cuando te metes dentro te encontrás con este verde que está acá, por ejemplo, que era de diario. Y dices, mira qué bueno, a ese lo respetó. M1 cuando llegue acá arriba, seguramente si es que llega y va para acá, es probable que acá, ahí, colapse y caiga un poco. Por lo menos para hacer un pullback o para seguir hacia abajo. Pero va a frenar. A la vez coincide con un número de Fibonacci que está acá, por ejemplo, ¿sí? Y a la vez coincide con esta zona que está acá también, ¿sí? Entonces son convergencias, ¿sí? A la vez también, si te guías ya, pero ya es mucho, no los quiero mezclar porque es mucha información, pero a la vez podés también ir viendo algún indicador oscilador que te vaya ayudando cuando estás llegando a la zona. Por ejemplo, si el precio está llegando acá arriba, vamos a bajarte un poquito, si el precio llega acá arriba, ahí, acá, y hay una convergencia de una directriz, de una zona de order block, de una zona de soporte y resistencia, que sería lo que les puse recién, una zona psicológica, vos cuando estás llegando a la sobrecompra, vos sabés que acá arriba, acá no, pero si el precio acá está así, perdón, acá a ver, si el precio está ahí, supongamos que el precio está acá, o acá, sube hasta acá, ahí está acá arriba el precio, cuando está acá, seguramente esto va a caer, ¿sí? Esto va a caer, ¿bien? Puede estar un poquito más arriba, jugando, pero va a caer, ¿sí? Bien. Después mañana, si podemos, o en la semana, vamos a ver si vemos lo que son las divergencias, ¿sí? Y los tipos de validación. Y obviamente vamos a seguir con esto que es recién la puntita del iceberg, ¿sí? Esto no es nada, gente, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, uno vas hablando, ¿no? Vas explicando y se empieza a desarrollar el tema y es infinito. Abrís una puerta y hay 1.000.000 y bueno, estamos metidos en una y se te pasan otras, pero ya vamos a llegar a todo de a poquito, a ver si hay algún Pepe de los que conozco. Si se sumó al live hoy, no avisé a nadie obviamente, pero bueno, si alguno me encuentra, estamos acá, ¿no? Obviamente. Primero vamos a ver una, escucha esto para vos, una linda canción ahí de fondo. Qué bonito, escucha, ¿eh? Qué bonito, escucha. ¿Les gustan los análisis técnicos? Sí, calculo que sí, ¿no? Obviamente quizás es un poco complejo para los nuevos y muy fácil para los viejos, pero todo sirve, gente, todo suma, ¿no? Obviamente. Escucha. Bien. Ahí marcamos zonita. Bueno, gente, a ver qué hora es. Podemos seguir viendo algo más, a ver que podemos, si quieren podemos ver un poquito, pero no me quiero ir a las burbujitas, sino quiero explicar un poquito lo que son estas zonas. Podemos ver por arriba lo que podemos ver la semana próxima. Voy a borrar todo este dibujo. Ahí está. Las divergencias, gente, rapidito sería algo así, miren. La semana que viene podemos buscar divergencias, ¿sí? Para que vean, por ejemplo, acá encontré una, miren. Miren, una divergencia. Divergencia significa cuando el precio, que es este, vamos a ponerlo ahí. El precio, acá ven. ¿Ven? Un alto, miren acá. ¿Ven acá? Lo pongamos.
Supongamos que vamos a ver a lo criollo, ¿no? Para tener una pequeña idea. Velas japonesas. ¿Ven? Alto. Un alto más alto que el otro, ¿sí? Bien. Y acá inclusive también, miren acá. Ahí. Un alto más alto que el otro. ¿Ven? Acá. Bueno, miren abajo. ¿Lo ven? ¿Qué hizo el precio después de la divergencia? Cayó, ¿sí? Bien. Miren otro acá, por ejemplo. Miren acá otro. Ahí, puede ser igual o un poquito más alto. ¿Ven ahí? Fíjense en acá la diferencia con el precio. Cayó. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? ¿Qué hizo el precio? ¿Qué hizo? Cayó. ¿Sí? Ahora también podés tomar en general, ¿no? Obviamente al revés también, obviamente, ¿sí? Vos podés ver, miren esto. Vamos a ver otro ejemplo de las divergencias para que tengan una pequeña idea, ¿no? Tus besos queman más. A ver si puedo encontrar alguna divergencia interesante como para que vean que son bonitas muchas veces. A ver acá. Miren acá. Miren acá. Vamos a ver esto bien de cerca. Miren, acá. Dos pisos iguales, ¿lo ven? Toca igual, al pie ahí, justito, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Ven? Ahí, ¿ven? El precio viene y hace esto, miren. Toca, da la vueltita, toca y se va para arriba, ¿no? Supongamos, el piso es igual. Perdón, vamos a ver. Ese es el piso, ¿sí? Que sería esto que está acá. Bueno, si vas hacia abajo, miren acá, ¿qué hace? La divergencia es porque el indicador marca bajos más altos. Y acá son iguales, por ejemplo, ¿sí? Entonces el precio se va para arriba, ¿sí? Dependiendo qué tipo de divergencia, ¿sí? Hay algunas que se dan y otras que no, ¿bien? Diverger significa ir una posición para un lado, el precio va para un lado y el indicador refleja otra cosa distinta, ¿sí? Siempre con altos o bajos, ¿bien? Podemos buscar otro. Miren acá. Bueno, no, acá está prácticamente igual. Acá hay una exageración. Pero vamos a buscar algo más parecido a los libros, ¿sí? Algo más parecido a los libros. A ver, ya vamos a encontrar. Es para que vean, que se da muchísimo. Estamos en M5. Imagínate que en todas las temporadas siempre encontrás una divergencia muy interesante, ¿sí? No quiere decir que se dé. Vos tenés que hacer el análisis con la zona psicológica que les vengo explicando, ¿sí? No sirve, inclusive no tiene que ser con un RSI, un estocástico, un MACD, un AO. Miren con el asombroso. Este anda bárbaro. Miren este. Asombroso. Mirá, ahí está. Miren este. A ver, ahí está. Con este, ¿sabés cómo buscar con este? Mirá, miren. Fíjense en este. A ver ahí. Miren acá, a ver. Ya vamos a encontrar. A ver quién encuentra una divergencia que sea que sea bajista, que dispare hacia arriba, ¿sí? Una divergencia alcista. A ver, ya vamos a encontrar, Está lleno, ¿sí? Obviamente que tenemos que buscar para que vean el ejemplito. Ya vamos a encontrar una. Inclusive acá, miren, a ver. Acá hay una, miren, ¿ven? Miren. Ahí ven. Ahí. Fíjense en esto. Miren acá, ¿la ven? ¿La ven o no la ven? Ahí, mirá. Ahí. Ahí ven. Ahí. Un bajo, más bajo que el otro. Y el precio se va para arriba, ¿no? Por ejemplo, el precio se va para arriba acá, esto, ¿no? Y acá obviamente es la divergencia, ¿ven? Opuesta a la anterior, ¿sí? Siempre tienen que ir buscando esas zonitas, pero ¿qué sería bueno para hacer la compra ahí? Eso solo no sirve. ¿Qué serviría? A ver, te lo dejo de tarea, ¿no? ¿Qué sería interesante para hacer una buena compra ahí?
una compra de esa cantidad. Vos no sabés cuánto va a recorrer, pero sí sabés que hay una divergencia. Entonces, ¿qué sería interesante para hacer una buena compra? Lo interesante sería el título que le pusimos al streaming de hoy, ¿no? Las zonas psicológicas. Entonces, si el precio... Perdón acá, si el precio, vamos a volver para atrás un segundito, acá, si el precio acá, justo acá, vos ves que viene una zona mensual, semanal, anual, diaria, horaria, que viene del pasado, y a la vez acá hay una, no sé, una zona que venía de acá así importante, y a la vez justo hay una divergencia. Entonces, qué mejor que cuando el precio está cayendo y hace un nuevo bajo más bajo, y acá ves que una divergencia va en contra, te va a hacer una compra, porque estás pasando, obviamente respetando las zonas psicológicas, que era lo que le expliqué en un principio, y a la vez estás aprovechando las divergencias, ¿me entienden? Es interesante. Voy a descansar un segundito, un matecito ahí, a ver, un mate. ¿Toman mate ustedes, gente? Sí, calculo que sí, algunos se toman un matecito, ¿no? Bien, gente, a ver, ¿qué hora es? Tempranito es hoy, a ver si... Uy, ya se me fue la hora. Bueno, gente, me voy con una canción, les voy a regalar una canción. Escuchá qué linda canción para ustedes. Ojalá que les guste, una canción de acá de mi país, muy bonita, un poco de polenta, si les gusta la polenta, acá tienen algo bonito como para escuchar. Si esto no te gusta, mirá qué linda guitarrita les voy a regalar, esto lo suelo compartir a la mañana, pero bueno, para ustedes también, escuchá. Me voy, gente. Pero mirá el final, nos quedamos hasta que redondeemos la hora. Quedan 5 minutitos, así que me pasé media hora. Pero bueno, seguramente sirvió, ¿no? Este lo voy a eliminar. Bien, gente. Ahora sí, vamos a saludar con Pepe Mila un ratito ahí, Suscríbanse a Gate.io, se me suman, gente, se me suman a Gate.io, por favor, ¿sí? Suscríbanse al grupo acá donde estamos nosotros, a mí, obviamente a mí, ¿no? Haga todos los días en vivo, y bueno, ojalá que a Trading Planeta Pepe los veamos todos los días. La semana próxima o mañana, veremos cuándo, seguramente seguiré con lo que quedamos de divergencias, zona psicológica, y se va a agregar los tipos de validación. Tremendo, Obviamente que vamos a tratar de hacerlo en 40 minutitos, algo resumiditos, pero bueno, para que vayan teniendo una idea, ¿ven? Así que, gente, me voy, ¿sí? Espero que les haya gustado un poquito esto. Después también les había traído, miren lo que es esto, gente, estas zonas donde nosotros podemos empezar a hacer análisis más con herramientas un poquito más importantes, que te pueden llegar a interesar y para que aprendas, ¿no? Para enseñar esta bárbaro acá, lo que es el canal Planeta Pepe. Así que seguramente vamos a empezar a hacer buenos análisis y proyecciones con también noticias fundamentales, Gente, me voy, ahora sí. Vamos a llamar a Pepe Mila. Pepe Mila, venite. Ahora sí, Pepe Mila. Chao, gente. Chau. Sumate. Chao. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Para el latino, para el español, para el inglés, para el europeo, para todos. Todos pueden, gente. Nos vemos. Chau. Cielo, buscando más cielo. A veces se pierden y no saben volver.